¿Lo tenemos todos? Amén. Muy bien. Yo leo para ustedes, síganme con sus ojos, dice la palabra del Señor así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Quiero enfocarme, hermanos, en el tormento de este hombre cuando es echado al infierno, dice la palabra de Dios, al Hades. Dice en el versículo 23: Y estando en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este hombre estaba en tormento. Nosotros, hermanos, y mire, yo no sé si a usted le pasa, a alguien de ustedes le sucede, pero a veces, hermanos, somos tan quejones, ¿se puede decir así? Que nos quejamos. Si está haciendo calor, nos quejamos. Si está haciendo frío, nos quejamos. No sé si a usted le sucede eso. Somos muy quejones por todo. Yo siempre me pongo a pensar, hermanos, ¿cuántas personas hay, o millones de personas hay en el infierno atormentados? Están siendo atormentados, ¿cierto? Amén. Mire, este hombre era un hombre rico que tenía todas las comodidades. Ahora, no podemos decir que era feliz, que tenía paz en su corazón, era un hombre inconverso, pero disfrutaba de muchas comodidades, de muchas fiestas, y hacía muchos banquetes con esplendidez, y cuántas cosas, todo lo que él quería, lo que deseaba, lo obtenía a base o a través de sus riquezas. Si a algo le molestaba, si algo le estaba desagradando, si era razón para quejarse, pues simple y sencillamente con sus riquezas trataba de acomodar las cosas a su manera y a su gusto. Ahora, hice la pregunta, hermanos, que nosotros muchas veces nos quejamos de tantas cosas. Y mire, muchas de las veces, hermanos, cuando estamos lo mejor, estamos bien, podríamos decirlo así, hay cositas y detalles que nos llevan a quejarnos. El sufrimiento, cuando estamos en un sufrimiento y que es mucho, pues nos quejamos, nos enfocamos en ese problema. Pero cuando todo está bien, hermano, cualquier cosita, cualquier detallito, nos lleva a quejarnos de aquella cosa. Estando bien, estamos aquí tan tranquilos, tan a gusto en la presencia del Señor, y podemos quejarnos porque el clima está un poquito caliente, ¿verdad? Amén.
que está un poquito el aire, el ambiente, está un poquito... Hermanos, no es nada eso. Amén. No es nada. Ahora, es verdad, hermanos, que hay cosas que sí nos llevan a sufrir. Hay situaciones en que nos llevan a sufrir. Mire, tal vez algún dolor sentimental, tal vez por causa de enfermedad, tal vez por problemas matrimoniales o económicos, son cosas que nos atribulan, que nos pueden llevar a atribularnos, que nos pueden llevar a sentir tormentos. Sabemos de personas que se han quitado la vida y ya no quisieron seguir soportando el sufrimiento, ya sea por el dolor de alguna enfermedad. Nos hemos dado cuenta de personas que se suicidan. Hace poco se suicidó una muchacha porque no soportaba el dolor de cabeza, tenía cáncer en su cabeza y decidió suicidarse, quitarse la vida. Y entre comillas, pues lo hizo legalmente, buscó en el estado, un estado aquí de Estados Unidos donde es permitido, y le dieron las pastillas para que las tomara y suicidarse. ¿Por qué lo hizo? Porque no soportaba el dolor de cabeza que ella tenía por causa del cáncer. Era un tormento en realidad. Ahora, para Dios no hay nada imposible, hermanos. Yo creo que Dios la podía haber sanado, si Dios quiere. Si ella se hubiera humillado, se hubiera arrepentido, hubiera pedido perdón al Señor por sus pecados y hubiera aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios tiene poder para sanarla. Ahora, si Dios hubiera querido o no hubiera querido, no lo sé. Pero yo sé, hermanos, que Dios es bueno y Dios es amor. Y Dios podía haberle sanado ese cáncer, haberle sanado ese dolor de cabeza y no hubiera tenido la necesidad de quitarse la vida. Y creyendo que iba a escapar de ese dolor, se fue a un dolor peor. Hermanos, la ignorancia del ser humano. Ahora, esta muchacha, bueno, se suicidó porque estaba viviendo un tormento. Yo recuerdo el caso de una señora, hermanos, allá en México que tenía cáncer en su cuerpo. Todo su pecho estaba pudriéndose por dentro y por fuera por un cáncer que se la estaba comiendo, estaba destruyendo las células de su carne, de su cuerpo. Era un dolor horrible lo que ella estaba sintiendo, sufriendo, y ella pedía que por favor la mataran, que le quitaran la vida, que le hicieran algo, que le clavaran un cuchillo en su corazón o algo le hicieran porque no soportaba el dolor. Era un dolor horrible, estaba en tormento de ese dolor. Ahora, también he sabido de personas, hermanos, que se suicidaron cuando su cónyuge les engañó. Por el engaño del cónyuge se quitan la vida. ¿Por qué? Porque hay un tormento. Puede ser dolor físico, puede ser dolor sentimental, pero es algo horrible, algo feo que la persona decide a mejor quitarse la vida porque no quiere continuar sufriendo esa situación. Tal vez problemas económicos. Aquí en Estados Unidos, hermanos, yo no sé cuántas personas se suicidaron cuando la economía de este país se derrumbó. Yo no supo de personas, yo supe de algunas personas, hermanos, que vivían en una posición económica bien. Creo que esta persona hasta trabajaba en el gobierno. Cuando la economía de este país se derrumbó, esa persona yo supe de que se había quitado la vida, se había suicidado. Por sus deudas, por no sé qué es lo que pasaba, pero no pudo soportar, al grado, hermano, y teniendo esposa, teniendo familia, el problema fue la economía, lo económico, lo llevó a mejor suicidarse. Otros se suicidan por causa de las drogas, otros se suicidan por el rompimiento de un noviazgo. Yo me acuerdo, hermano, recuerdo del caso de un joven allá en México, que porque la novia lo dejó, se quitó la vida, se suicidó, cuando la novia lo dejó. Me acuerdo que mi papá hizo un comentario y dijo, habiendo tantas más. Bueno, pero es que él quería esa. Y esta muchacha lo dejó, no quería ser más novia de él, y él se suicidó. Imagínense, hermanos, qué terrible, hermanos, tratar de escapar de un sufrimiento de aquí de la tierra y pasar a un sufrimiento eterno y mucho más fuerte, mucho más horrible. Qué tremendo, hermanos, cuando una persona está pasando por una situación así, que uno lo ve descontrolado, por problemas, sean de cualquier clase de problemas,
pues uno le da temor que esa persona vaya a cometer una tontería, especialmente cuando se trata de un familiar que uno sabe que está pasando por situaciones así, le da uno temor que vaya a cometer una tontería de suicidarse, porque uno sabe que si se suicidan se va a un lugar peor. Algo otros, hermanos, no se sabe ni por qué se suicidaron. Yo supe de un pastor, la vez pasada hablé de 3 pastores que se habían suicidado, pero voy a hablar de este pastor de aquí de Atlanta, Georgia. Él se suicidó. Su economía estaba bien. Era un pastor de una iglesia muy grande. Su economía bien, su familia estaba bien, no era muy grande de edad él, tenía unos 40 años, su esposa menos de 40, tenía 2 niñas, todo estaba bien. Entrevistaron a algunos de los miembros o de los líderes de la iglesia y dijeron, pues no sabíamos que tenía ningún problema, pero los problemas los traía interiormente al grado de que él tomó la decisión de quitarse la vida. Había algo que le atormentaba en su persona, en su corazón, en su mente. Había predicado en la mañana en la iglesia, llega a su casa, se van a comer, como la rutina de nosotros, salimos de la iglesia, nos vamos a comer, manda primero a la esposa y a las niñas a la iglesia al servicio de la tarde, dice que él llega despuesito, se quedó en la casa, pues no llegó a la iglesia, porque se quitó la vida, se dio un balazo en la cabeza. Cuando se dan cuenta que no llega el pastor y entonces pues a ver qué es lo que pasa, va la señora a buscarlo, se lo encuentra tirado en el piso en un charco de sangre porque se había dado un balazo en la cabeza. Para que él haya tomado esa decisión, hermanos, es que había algo que lo estaba atormentando horriblemente dentro de sí. ¿Qué era? No lo sabemos. Pero hermanos, qué contradictorio, hermanos, nosotros que conocemos la palabra de Dios y que predicamos y que tratamos de dar consuelo a las demás personas y de enseñarles el camino de la verdad y de la vida, y que nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo, y tomar una decisión de esas, hermanos, pues es tremendo. Había algo que lo estaba atormentando horriblemente. No lo sabemos, no, ni los miembros ni la esposa siquiera sabía. Actores de cine que se suicidan y que lo tienen todo aparentemente. Hace poco se suicidó un actor de cine, una persona millonaria o billonaria, no sé. Uno dice, pero ¿qué le podía faltar a este hombre? Pues se quitó la vida. Y hay muchas personas, hermanos, en este mundo que en algún momento de su vida experimentan tormento. Algunos lo soportan y algunos no lo soportan, algunos mejor se quitan la vida. Ahora, el tormento de esta vida puede ser sanado por Jesucristo, hermanos. Amén. Yo no sé si tú estás pasando por algo que te quita la paz, algo que te roba la paz. La respuesta está en Jesucristo. Amén. No importa lo que sea, no importa lo que te esté acongojando, te esté atormentando, te esté robando la paz. Jesucristo tiene poder para hacerte libre de ese tormento. Ahora, no importa cuán grandes sean los problemas que causa el tormento, Jesucristo puede cambiar tu tormento en paz y gozo. El Señor Jesucristo, Él te ama, Él tiene el poder para hacerlo. Pero quiero hablar, hermanos, de un tormento eterno que ya no tendrá remedio después de esta vida. El tormento eterno después de la muerte ya no hay solución. La solución está antes. Ya después de muerto ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Ahí en el versículo 22 del pasaje que leímos, hermanos, dice la palabra de Dios: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Mira, después dice que fue sepultado, pero antes de que sea sepultado se hace un velorio o la vela, como tú le quieras llamar. Lo ponen el féretro y toda la gente ahí está. Unos podrían haber estado diciendo: qué buena gente era este hombre, qué buena gente, hacía banquetes con esplendidez, compartía de lo que tenía y qué bueno, qué linda persona era. Otros podrían haber estado ahí llorando, familiares, llorando porque murió y porque ya no está más con ellos. Y hermanos, cuántas cosas otros podrían estar ahí, pues nomás acompañando, tristes.
Pero yo no sé si usted ha escuchado, hermanos, después de que la persona muere, siempre sobran comentarios para decir, era bien buena gente. Qué buena gente era. Y otros dicen, descanse en paz, ya está con el Señor. Descanse en paz. ¿Usted cree que aquí no hubo personas que, no lo sé, pero puede haber dicho, ya está disfrutando allá la presencia de Dios? Porque muchas veces se habla de eso. Ya está allá con el Señor, disfrutando, en paz, tranquilo, en la presencia de Dios. Mientras esta gente están ahí alrededor del féretro o sentados ahí en esa sala, unos diciendo una cosa, otros diciendo otra, este hombre, hermanos, está siendo atormentado en el infierno. Y muchas de las veces, hermanos, y sí, yo sé, es bien difícil, ¿verdad? Cuando una persona inconversa muere y si te pregunta, ¿a dónde cree usted que se fue? Pues, hermano, es difícil decir, pero ya hace poco, hermanos, hablando yo con una señora, porque decía que su esposo se suicidó, y me decía que él ya estaba con el Señor. Le dije, pues yo no lo creo así, ¿verdad? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia dice todo lo contrario. Y entonces me comenzó a hacer preguntas. Digo, ¿dónde crees que está? Digo, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que está en el infierno. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Para qué la voy a engañar? Y entonces dice, caray, pues sí, digo, es lo que la palabra de Dios dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si una persona muere sin Cristo, va al tormento. Precisamente por eso el Señor Jesucristo vino a morir. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No se pierda ¿dónde? En el infierno. Porque Dios no quiere que nadie perezca. ¿Perezca de qué manera? En el infierno. Amén. Dios es amor, Dios es bueno. El infierno fue creado para Satanás, para el diablo y sus ángeles. Pero hay quienes quieren seguir a Satanás y a sus ángeles y no quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y muchas personas se conforman con una religión, piensan que la religión les va a salvar. No, la religión no salva. El que salva se llama Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros venimos a Jesucristo, hace un cambio en nuestra vida. Hay un cambio de vida. Dice el versículo 22, dice, vuelvo y leo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Después dice que fue sepultado. Entonces lo llevan a sepultar. Y en el Hades alzó sus ojos, abrió sus ojos, abre sus ojos. Ahora, no abrió sus ojos después de que fue sepultado, no. Llega al infierno, inmediatamente cuando la persona muere, es llevado al infierno. Y abrió sus ojos, abre sus ojos, se da cuenta que acaba de entrar a un lugar de tormento. Qué cosa más horrible, hermanos, estar aquí en la comodidad, cerrar los ojos y abrirlos allá en el infierno. Qué cosa más terrible y más horrible, hermanos. Y qué fácil es para salvarnos de ir al infierno. Amén. Jesucristo es el camino, amén, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie podemos ser salvos de ir al infierno sino a través de Jesucristo. Amén. No hay veladora, amén, no hay misas, no hay hombre, ni sacerdote, ni pastor. No hay absolutamente ninguna religión, ninguna secta. No hay absolutamente nada ni ninguna estatua que nos pueda salvar de ir al infierno, solo Jesucristo. Amén. Porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Se llama Jesucristo. Pues dice en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El versículo 26, hermanos, dice... Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Versículo 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, estas palabras, hermanos,
que estamos leyendo aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras salidas de la boca del Señor Jesucristo. Y quiero, hermanos, que veamos algunos pasajes de qué se trata este infierno. En Mateo capítulo 13, por favor, hermanos. Versículo 42. Dice, hermanos, la palabra, y son palabras también salidas de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 42, ¿lo tenemos todos? Amén. Y los echarán en el horno de fuego. Es como un horno de fuego. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, va a haber un tormento, lloro, un crujir de dientes. Imagínense, hermanos, qué terrible, qué triste, hermanos, que una persona está tratando de huir de un dolor de cabeza, de un tormento moral o espiritual o de enfermedad, de cualquier cosa, de economía, y llega a este lugar donde dice la palabra de Dios que será lloro, lloro de dolor, un crujir de dientes de dolor, algo horrible. En el capítulo 25, versículo 41, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es un lugar, es un fuego eterno. Ahora es cierto, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que las personas van a salir del infierno para presentarse en el gran trono blanco, para ser juzgados, ser condenados, y de ahí pasarán al lago de fuego. Yo no sé si en ese momento irá a haber un descanso tal vez de las llamas, pero hermanos, moralmente hablando, sentimentalmente hablando, las personas van a estar ahí terriblemente atormentados porque saben bien que van a ese juicio y van a ser condenados y van a ser lanzados a un lugar aún peor. Porque este es el infierno, el otro será el lago de fuego, peor que el infierno. Me acuerdo, y lo he dicho en otras ocasiones, una ocasión que llevé a una persona a una corte aquí en Newton. Se iba a presentar delante del juez porque había hecho, y llevaba abogado, y había cometido una infracción, un delito, andaba tomando y lo agarró, encontraron manejando así. Ni manejando estaba, se había quedado dormido ahí en el volante, borracho. Y lo habían encerrado, después tenía juicio y entonces yo lo acompañé en esa ocasión. Hermanos, se arrancó las partes de aquí de los dedos, de puros nervios, donde estaba rasque, de miedo, se rascaba esto, los uñeros, y le estaba chorreando la sangre, por tanto estarse rascando, del miedo, de los nervios que tenía. Imagínese usted, hermanos, lo que será, hermanos, estar ahí frente en ese trono blanco, delante del Creador de la tierra, de nuestro Creador, del Dios Todopoderoso. Y no solo para dar cuentas, como nosotros los cristianos un día vamos a pararnos delante del Señor y vamos a tener que rendir cuentas. Vamos a pararnos delante del tribunal de Cristo. Pero estas personas van a pararse ahí para ser juzgados y ser condenados, ser lanzados al lago de fuego. Un lugar mucho, mucho peor. Imagínense lo horrible que será, hermanos. Lo horrible que será. Yo no sé, pero dice en el Apocalipsis, en el capítulo 20 o 21:4, dice que el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de aquellos que vamos a entrar con Él al cielo. ¿Será porque nos va a dar dolor ver todas esas personas? Muchas personas serán conocidas, serán familiares, no lo sé. Pero probablemente que sí va a haber un dolor, hermanos, ver esas personas clamando, gritando. Porque no van a querer ir al lago de fuego. ¿Quién quiere ir al lago de fuego? Y no van a querer. Pero tuvieron en poco la salvación que es en Cristo Jesús mientras estuvieron en un templo donde se les hablaba de la palabra de Dios.
Y después van a estar ahí y eso les va a doler, les va a repesar, van a sentirse horriblemente mal, pero ya no va a haber remedio, no va a haber vuelta de hoja, ya no más oportunidad. La oportunidad es hoy. Amén. Mientras estamos respirando, mientras tenemos vida de arrepentirnos, el Señor, ten misericordia de mí. Amén. Esas personas van a estar ahí, se van a sentir atormentadas horriblemente mal porque ellos saben que están condenados y que van al lago de fuego. Tú estás en este lugar, si tú no eres salvo, hoy es el día de salvación. Hoy te está dando el Señor una oportunidad más para que te arrepientas. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, dice en el versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Imagínense ustedes, hermanos, aquí somos tan quejosos, como lo decía hace un momento. Ahí, hermanos, los gusanos van a estar en el cuerpo, entrarán por la nariz, saldrán por la boca, saldrán por los ojos, entrarán por una parte, por otra parte. El cuerpo lleno de gusanos, dice que va a haber gusanos ahí. Sí. Ahora, pues, gusanos en el fuego, ¿por qué no se mueren? Bueno, ese es el poder de Dios, hermanos. ¿Por qué las personas en un lago de fuego y no se consumen y no se mueren? Pues no se consumía tampoco la salsa cuando estaba ardiendo. Estaba siendo quemada y no se consumía. Dios es todopoderoso, hermanos. No podemos decir, bueno, eso no puede ser cierto porque, pues, sabemos que eso se quema, se consume. Pues sí, pero eso es de acuerdo a nuestra mente, de acuerdo a nuestro poder. Nosotros vemos la madera, que le ponemos un fuego, se consume, se vuelve ceniza, se quema. Pero, hermanos, Dios hace las cosas como Él quiere. Dios es todopoderoso. Ahora, aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, donde el gusano de ellos no muere, va a haber gusano en ellos, dice, de ellos, van a tener gusanos en su cuerpo, y el fuego no se va a apagar, atormentados por el fuego y atormentados por el gusano también. Cosa más terrible, hermanos. Ahora, del infierno, hermanos, serán trasladados para el trono blanco. Vamos a Apocalipsis, lo vimos en un momento, hace rato lo vimos, vamos a volverlo a ver. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20, versículo 11, del infierno, hermanos, serán trasladados para el trono blanco, donde habrá un juicio, y de ahí serán lanzados para el lago de fuego. El apóstol Juan lo vio. Dice el apóstol Juan, y vi, él lo vio, hermanos. Amén. El apóstol Juan vio estas cosas, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién era? El Dios Todopoderoso, hermanos. Amén. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, pero vivos. Muertos espiritualmente, pero van a estar de pie, grandes y pequeños de pie ante Dios para ser juzgados. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estas personas, hermanos, van a ser juzgados según sus obras porque rechazaron al Señor Jesucristo. Y van a ser juzgados de acuerdo a este libro y de acuerdo a la vida de ellos. Porque no quisieron aceptar a Jesucristo, el cual nos perdona de todo nuestro pecado, nos lava con su preciosa sangre, nos hace justos delante de Dios, por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo. Entonces, como tuvieron en poco al Señor Jesucristo, tuvieron en poco la sangre de Cristo, ellos van a tener que presentarse conforme a su vida y ser juzgados de acuerdo a sus obras. Dice la palabra de Dios, el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entendemos que son personas
que murieron, muertos espiritualmente, pero ahí van a estar tan vivos o más vivos que lo que estamos tú y yo en este momento. Porque van a poder saber todo, lo van a sentir todo. Si vemos a este hombre rico en el infierno, dice que abrió sus ojos y que estaba en tormentos, estaba sintiendo, estaba viviendo. Están vivos, muertos espiritualmente, pero vivos. Sufren, sienten, piensan. Ellos van a saber que hubo alguien que les estuvo predicando, que les estuvo hablando, pero rechazaron. Imagínense lo horrible, hermanos, que se van a sentir estas personas, habiendo escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo, habiendo tenido la oportunidad para ser salvos, rechazaron y ahora están ahí esperando el juicio para ser lanzados al lago de fuego, que ya no hay más oportunidad. Cosa más horrible, hermano, cosa más triste. Cuando una persona, hermanos, comete algún delito delante de la ley, ya sea lo que sea, hermano, quisiera uno devolver el tiempo. Quisiera uno decir, ay, caray, si yo no hubiera hecho eso. Quisiera uno tener una oportunidad más y devolver el tiempo, regresar el tiempo y decidir, yo lo hago. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Imagínense, hermanos, estas personas aquí. Si con cosas mucho menos delicadas, mucho menos fuertes, tal vez con la ley de este país o de nuestro país, alguna vez tuvimos esa experiencia de habernos arrepentido de haber hecho lo que hicimos y quisiéramos regresar el tiempo y no haberlo hecho. Imagínense esto, que ya no hay remedio. Y el lugar a donde van es eterno y es un lugar terriblemente de tormento, mucho más tormento que donde está este hombre rico que estamos leyendo en Lucas, hermano. Dice la palabra de Dios, y la muerte, versículo 14, si continúo leyendo, dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobardes. ¿Por qué? Porque rechazaron al Señor Jesucristo. No tuvieron el valor para decir, yo quiero a Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, en una congregación se hace la invitación? Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo, pues dices, no, pues me van a ver acá, me van a ver allá, y qué vergüenza, y hay cobardía, no hay valor para decir, yo quiero a Cristo, yo necesito a Cristo. Los cobardes e incrédulos, la incredulidad de no creer que Jesucristo es el Salvador del mundo. Los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros. Mira, el Señor Jesucristo tiene poder para cambiar de los fornicarios a no ser fornicarios, de hechiceros a no ser hechiceros, de idólatras a no ser idólatras. Todos venimos de una religión idólatra. Amén. Pero el Señor los rescató, el Señor los sacó de ahí, nos abrió el entendimiento, nos abrió nuestros ojos y nos dimos cuenta que el único que merece que adoremos es a nuestro Dios Amén. Todopoderoso. Amén. Y luego dice, y todos los mentirosos, Dios tiene poder para cambiar esta lengua Amén. De mentirosa a una lengua que hable la verdad. Amén. Pero estas personas, por no haber querido aceptar a Jesucristo, dice, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué terrible, hermanos. Amén. Qué terrible. Vamos a ver, hermanos, personas que aunque podrían estar en la congregación, pero no son parte del cuerpo de Jesucristo. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos ahí en Efesios, por favor. En el capítulo 5, versículos 5 y 6, al 7, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No importa que esté en la iglesia, no importa que sea
bautista, o sea pentecostal, o no importa. Dice, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Dios lo dice. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para transformar a la persona. Para cambiar corazones, cambiar personas. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. O sea, no te dejes engañar, que no, está bien, tú vas a la iglesia fulana de tal, está bien, no importa aunque seas fornicario, no hay problema. Si hay problema, lo dice la Escritura. Lo dice la Biblia. Si hay problema, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Otro pasaje, Filipenses, por favor, hermanos. Capítulo 3, versículo 17 al 19, leo para ustedes. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. ¿Cuál es esa perdición, hermanos? El infierno, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Según de Tesalonicenses, hermanos, por favor. En el capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si no lo obedecen es que sí lo conocen, pero no lo quieren obedecer. Y no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no se han querido humillar delante de Dios. Y si no conocen a Dios, pues no tienen el poder para obedecer el Evangelio. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué es esto, hermanos? Es el infierno. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Está hablando de ser trasladados al infierno, al lago de fuego. Segunda de Pedro, hermanos, por favor. Más adelantito, vamos a segunda de Pedro. En el capítulo 2. Versículo 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, o sea, deseos de la carne, e inmundicia, y desprecian el señorío. ¿El señorío de quién? De Dios, de Cristo. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué es eso, hermanos? La condenación, el infierno. Judas, por favor, hermanos, más adelantito, Judas. Versículos 12 y 13 dice la palabra de Dios, estos son manchas en vuestros ágapes. Ágapes es cuando nos reunimos, la fiesta de amor. Estamos en una fiesta de amor en este momento, hermanos, porque Cristo está en medio de nosotros. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones, cuando también tenemos reuniones de compañerismo, que comiendo impúdicamente, dice, con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que esfuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué es esto? El infierno. No importa, o sea, aunque la persona esté dentro de la congregación, eso no salva. La persona tiene que arrepentirse, humillarse, aceptar a Jesucristo, asegurarse de que ha nacido de nuevo. No sé si me estoy explicando, hermano. Versículo 16, ¿cómo lo podemos identificar? En versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, o sea, quejosos,
que andan según sus propios deseos carnales, deseos personales propios, no de acuerdo a la voluntad de Dios, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, o sea, como decimos nosotros, barbeando, ¿verdad?, de barberos. Adulan a las personas con el fin, con el propósito de sacar provecho. Cuidado con esas personas. Ahora quiero que veamos otra reflexión. Vamos a ver otro video, otro pequeñito video. Explico algo. En este video vamos a ver dos casos diferentes, dos parejas. Son dos varones y dos varones. Los primeros dos muchachos jóvenes, uno le habla de Jesucristo al otro. El que no quiere aceptar a Jesucristo es una persona rico, un joven rico, y no quiere, lo rechaza. Resulta que van juntos, tienen un accidente, los dos mueren. Uno va al infierno, el otro se va al cielo, pero antes de ir al infierno o al cielo pasan por un juicio. Después, y todo es una reflexión, se ve de una supuesta carta que alguien manda del infierno. Sabemos que eso no es posible, pero se hace con el propósito más bien como para exhortarnos a nosotros los que conocemos la palabra de Dios, que tenemos que ser testigos, hablarle a la persona. No dejes a nadie sin hablarle de Cristo, porque no sabemos, tal vez esa persona muere y se va al infierno.